No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a establecer conexión con la reconocida periodista Salud Hernández, con quien ya en varias oportunidades hemos tenido el privilegio de conversar para conocer un poco de lo que está ocurriendo en Colombia. Ya ustedes estuvieron viendo ayer finalmente el entierro y el homenaje que se le hizo al senador Miguel Uribe Turbay, quien lamentablemente luego de 2 meses, ¿verdad? 2 meses, sí, De haber así sido es. víctima de un atentado, falleció en la ciudad de Bogotá. Y esto es solamente uno de esos acontecimientos que están ocurriendo en Colombia que, más que interesarnos, debe preocuparnos a toda la región. Y para ello, vía Zoom, tenemos a Salud Hernández. Salud, muy buenos días. Bienvenido y como Hola. siempre, gracias por la disposición de conversar con nosotros. No, yo encantada de hablar con personas y colegas de ese maravilloso país. Muchísimas gracias. Salud. Bueno, la situación es preocupante. Ayúdanos a entender un poco, porque si nos preocupa desde aquí, yo no puedo imaginar cómo les preocupa a ustedes, a quienes están viviendo la situación allá a nivel político. La situación pareciera que se complica cada vez más. El fallecimiento del senador Uribe Turbay es una demostración de ello. El reciente fallo en el que se le da prisión, se condena al expresidente Álvaro Álvaro Uribe Uribe. Vélez, es otro componente. Y justo antes de llegar hoy a la emisora, vi en las redes sociales que un diputado, un representante de la Cámara, también habría sido víctima de un atentado anoche, si no me equivoco, pero se salvó por ir a bordo de un vehículo blindado. Cuéntanos, haznos ese contexto amplio de la situación al día de hoy en Colombia. Pues mira, la situación sí es preocupante, pero no solamente, bueno, obviamente el magnicidio pues de Miguel Uribe Turbay pues es dramático porque eso es un ataque premeditado absolutamente para debilitar al Partido del Centro Democrático que fundó Álvaro Uribe. Una de las hipótesis que se barajan es que fue la hipótesis como más clara, es que fue la nueva Marquetalia, que es una de las disidencias de las FARC, cuyo líder, Iván Márquez, está protegido por el régimen, por la dictadura de Nicolás Maduro y vive en Venezuela desde hace ya varios años. Esa sería una hipótesis porque lo que quieren es debilitar el centro democrático y hicieron coincidir el crimen de Miguel Uribe con el juicio contra Álvaro Uribe, porque ya se sabía que se van a celebrar en las mismas fechas, porque hay un día que es el 16 de octubre, que es la fecha que pusieron que el caso pues ya no iría más, tendrían que archivarlo o resolverlo. Es decir, que sabían que iba a celebrarse el juicio contra Álvaro Uribe en esas fechas y al mismo tiempo pues mataban al que sería el sucesor de Álvaro Uribe. Y anoche, como dice, ayer por la tarde, atentaron contra un congresista de Cambio Radical, que es otro partido de la oposición, en un departamento que es el Huila, donde otras disidencias de las FARC son muy fuertes. Es decir, que estamos asediados de alguna manera por 4 disidencias de las FARC, por una guerrilla del ELN muy fortalecida y por 2 facciones de los antiguos paramilitares, que son el Clan del Golfo y los gaitanistas. Es decir, que estamos en el peor de los mundos. Salud, ¿cómo se tomó ayer las palabras del papá de Miguel Uribe Turbay, que se convirtieron en un momento, todo esto es una situación que la genera la política, pero más que escuchar las palabras de un padre despidiendo a su hijo, se convirtió en una motivación política también? ¿Cómo se tomó ayer en Colombia este mensaje? Pues mira, yo te diría que a mí me sorprendió. Me sorprendió que fuera tan duro porque el presidente Álvaro Uribe, como no pudo asistir al funeral porque le dictaron casa por cárcel, lo cual Claro. era inaudito para una persona, porque dijo la juez que es que era un peligro para la sociedad y que además podía fugarse de Colombia, que eran unos argumentos absolutamente absurdos. Pero él no pudo acudir, él estaba muy dolido, ha sido durísimo vía Twitter, vamos, vía X,
con el presidente Gustavo Petro y con el expresidente Juan Manuel Santos ha sido muy duro, pero sobre todo yo creo que la rabia de no poder asistir al funeral. Entonces no nos esperábamos que el papá de Miguel fuera casi un vocero de Álvaro Uribe en el discurso que pronunció en la Catedral Mayor. Es decir, fue un reconocimiento a Álvaro Uribe, que normalmente en Colombia es difícil que alguien lo haga de esa manera tan abierta, un reconocimiento a Álvaro Uribe, un ataque elegante, pero ataque, una crítica dura al gobierno de Petro por la inseguridad que sufrimos todos y una apuesta política porque se una a la oposición y porque la seguridad sea el eje de la política del próximo gobierno. Y a propósito, Salud, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Vemos todavía que no hay un autor intelectual. Yo decía, creo que en estos días, que luego de este golpe, de este magnicidio, se ha visto a un Gustavo Petro un tanto errático en sus comparecencias públicas. Hay muchos allá que les acusan directamente al gobierno de este atentado contra Miguel Uribe. ¿Cuál ha sido la respuesta oficial referente a este caso? Bueno, habría que comenzar por decir que el presidente Gustavo Petro no asistió al funeral porque la familia se negó. Es decir, la familia pidió que no fuera nadie del gobierno. Eso es primero para que empecemos por ahí. Una misa solemne oficiada en la Catedral Primada de Bogotá, pero la familia le pidió que no asistiera nadie. Entonces, por eso no acudió. La respuesta, Petro es errático desde hace tiempo. Lo que pasa es que él tiene un problema de adicciones que no ha querido reconocer y cada día es más errático y cada día pues un poco más delirante sus discursos. Pero ha sido también una actitud muy agresiva. Cabe recordar que el abogado de la familia Turbay, el abogado de la familia Turbay y de Miguel Uribe, ha puesto una demanda contra Gustavo Petro porque Petro publicó 43 trinos, les decimos en Colombia, no sé cómo lo dicen ustedes, 43 mensajes en X que son absolutamente agresivos contra Miguel Uribe. Es decir, él, de alguna manera, lo que le acusa el uribismo a Petro es que él propició el atentado de la guerrilla porque lo puso en disparadero, es decir, le decía todo tipo de calumnias, de insultos, lo llamaba poco menos que torturador, dijo que había que quitar de en medio a los que iban contra sus políticas reformistas, es decir, entonces le acusan de alguna forma de eso. Entonces la respuesta de Petro siempre ha sido muy agresiva, últimamente ha sido más moderado, pero siempre ha sido muy agresiva con la oposición, permanentemente insulta a la oposición, permanentemente los calumnia y azuza el fuego y habla en discursos de guerra y muerte y agita una bandera del M-19 y agita una bandera que utilizó Simón Bolívar cuando emprendía su campaña libertadora. Entonces es un hombre muy, muy agresivo y errático, lo ha sido siempre, cada vez más a más, pero eso tiene que ver con esa adicción inconfesable. Ahora, Salud, ¿cómo, cómo se ve de aquí al 2026, año en el que debe haber un cambio de gobierno, bueno, un cambio al menos de partido? Bueno, tengo que reconocer, allí no hay reelección, es solamente la sustitución por alguien de la tendencia de Petro, que no sé si ya hay identificado un candidato en particular. En todo caso, con todo esto que está ocurriendo, ¿qué está diciendo la opinión pública colombiana? O sea, más allá de cómo lo perciben los medios, más allá de las posiciones políticas, la opinión pública colombiana está entendiendo que no es posible que se esté regresando al pasado, a ese pasado terrible, marcado por la guerrilla, narcotráfico, etcétera, y que es momento de volver a lo que ya más o menos iba por buen camino, o pudiera seguir teniendo un apoyo importante la tendencia de Petro. Es que Colombia no iba por un buen camino. Es que las guerrillas se han fortalecido de una manera preocupante. Es decir, el atentado de ayer, que fue con fusiles, con disparos, fue en el departamento del Huila, que era un departamento que antes estaba tranquilo, pero las guerrillas han vuelto a ocupar lugares que habían perdido hace tiempo.
tenemos unas fuerzas militares absolutamente debilitadas, les han reducido en un 40 y a veces hasta un 50% el presupuesto. Es decir, la situación no era, lo que pasa, no era, no era buena. Lo que ocurre es que es distinto que maten personas fuera de Bogotá a que asesinen a un candidato presidencial, que no había ocurrido desde hacía 30 años. Eso sí es cierto. Pero, como digo, y además un anesto a que Gustavo Petro está haciendo alianzas con Nicolás Maduro en regiones fronterizas, y que le ha pedido a las fuerzas militares de Colombia que coopere, que realicen operaciones coordinadas con el ejército de la mafia de Miraflores. Es decir, algo que es incomprensible. ¿Cómo lo está tomando la sociedad colombiana? La muerte de Miguel Uribe ha venido a ahondar más la polarización. Es decir, la división es casi que irreconciliable. El pacto histórico, que es el partido del gobierno, tiene unos candidatos que ya están definidos, falta alguno más que se sumará, y ellos en octubre celebran, creo que es el 26 de octubre, hay unas primarias, ¿vale?, para definir cuál va a ser su candidato. Otros partidos, hay un llamado a la oposición para que se una al centro con la derecha, pero eso está todavía lejos de suceder. Tenemos una sociedad muy polarizada, muy dividida, un suelo del partido del gobierno de la extrema izquierda fuerte, con un 30%, y un uribismo que tiene más o menos los mismos porcentajes. Y digamos, 25-25 y un 50%, que es el que al final termina por definir, que todavía no tiene claro qué hacer. Lo que pasa es que la gente sí está sintiendo una inseguridad terrorífica, no solamente en las zonas rurales y en las provincias donde están las guerrillas, sino también una inseguridad ciudadana como hacía muchos años no vivíamos. Tú en Bogotá siempre corres el riesgo de que te maten por robarte el celular. Es una situación, sí, es bastante angustiosa en todas partes. La gente se queja de eso. Por eso, ya digo que a mí me sorprendió que el papá de Miguel Uribe diera un discurso muy político, en donde fijara que la seguridad como el eje principal, que es un poco lo que tenía Álvaro Uribe cuando ganó la primera vez las elecciones en el 2002, porque decía que sin seguridad no hay paz. Obviamente, pues él lo sabe mejor que nadie, porque perdió a su hija a manos de Pablo Escobar y ahora ha perdido a su hija a manos de la guerrilla de las FARC, que es lo más probable. Y no olviden, y ya me callo, no olviden que Iván Márquez, como le digo, es un aliado de Nicolás Maduro. Y la guerrilla de Iván Márquez es la que parece ser que fue el cerebro del asesinato de Miguel Uribe. Salud, pero la oposición, ustedes la ven en capacidad de consolidarse, de generar esa cohesión para ir unida frente al gobierno en las próximas elecciones en el 2026? Yo en la primera vuelta lo veo difícil. Es decir, yo creo que todavía hay muchas distancias entre el centro y la derecha. Yo pienso que van a unirse algunos, obviamente. En marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas, habrá otra consulta, es decir, para definir cuáles son los candidatos de algunos partidos. Yo veo, en primera vuelta no gana nadie. Eso es algo que ocurra, un milagro, en primera vuelta no gana nadie. La pelea es por entrar en la segunda vuelta. Si tú tienes una fuerza de izquierda que tiene probabilidades, que es la del gobierno, porque además es un gobierno que le queda un año en donde va a dar subsidios, va a comprar votos, es decir, y cuenta además con la alianza de los grupos narcotraficantes. Todas las guerrillas y los narcos están con el gobierno, ¿no? Y va a haber dinero. Entonces, digamos que ellos van a pasar a la segunda vuelta. La cosa es por meterse en la segunda vuelta, que estará dividido entre el centro y la derecha, pero yo no creo que haya una alianza centro-derecha hasta la segunda vuelta. Salud, ya para terminar, porque nos queda muy poco tiempo. Debes haber visto las declaraciones de los Estados Unidos en la que informan sobre la confiscación de activos por más de 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, aparte del aumento de la recompensa para quien dé información por su captura a 50 millones de dólares, una cifra histórica, el doble de lo que se llegó a ofrecer por Osama Bin Laden en su momento. Y esto lo quiero unir hablando de la región, a dos viajes que hiciera Petro en los últimos 6 meses a Haití, que es un territorio que todos sabemos es un territorio prácticamente de los delincuentes, y que no sabemos. Barbecue, por cierto, el principal de estos delincuentes,
también acaba de ser anunciada una recompensa de $5 millones por parte de los Estados Unidos para quien dé información para su captura. Si unimos estas tres cosas, Venezuela con todo lo que está ocurriendo y lo que se ha estado dando a conocer, Colombia cómo está en el tema de Petro y todo lo que nos describes, esos dos viajes de Petro a Haití, que no sé si en Colombia, pero aquí no hemos logrado tener información de a qué fue él en esas dos oportunidades. ¿Cómo ves tú? ¿Qué conclusión sacas? Pero no solamente no tenemos ni idea qué fue a hacer Haití, es que él estuvo en Manta. Manta es una ciudad ecuatoriana que está en manos de los narcos, alias Fito, que es el que extraditaron hace poco a Estados Unidos. Tampoco sabemos qué hizo. Lo que sí que sabemos es que a raíz de esa recompensa de 50 millones, que es la esperanza que tenemos todos de que eso ayude a dar un golpe de Estado, vamos, golpe de Estado no, a dar un golpe contra un cártel de la mafia, porque un cártel narcotraficante, eso no es presidente de nada. Pero el presidente Gustavo Petro lo que ha pedido es que haya una unidad en América Latina para pelear contra Estados Unidos si es que se le ocurre llegar a Venezuela. Entonces nosotros nos hemos puesto del lado de los narcotraficantes, del lado del cártel de los soles, al menos oficialmente. No tenemos ni idea qué ha hecho en Haití, no sabemos qué hizo en Manta. Según él escribió un capítulo de un libro que está redactando, no sabemos nada. Es decir, todas esas partes oscuras las desconocemos por completo. Y no sé si las sabremos. Lo que sí sabemos sobre la mesa es que nosotros ahora somos aliados de la mafia del Palacio de Miraflores. Wow. Terrible. Salud, gracias. Muchísimas gracias. De verdad siempre por estar dispuesta a hablar con nosotros. Y bueno, estamos pendientes desde aquí. La reconocida periodista Salud Hernández desde Bogotá, hablando con nosotros de lo que está ocurriendo en Colombia. Hay que seguirlo viendo. Es muy importante. Cualquier cosa que pase en Colombia nos toca muy de cerca. En Twitter la pueden encontrar como Salud Hernández M. Salud Hernández M para mantenerse al tanto de lo que nos comparte. Bien. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.